Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Continúa la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, mientras desde el Ejecutivo hablan de un chantaje por parte de la Asamblea Nacional. También desde el Legislativo han dicho que rechazan el bullying político. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Hacemos contacto en este momento con el abogado Leonardo Berresueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, para hablar sobre esta pugna entre el Legislativo y el Gobierno. ¿Hay intención de chantajear al Gobierno a través de estas negativas, en algunos casos, a las propuestas del Ejecutivo, o es de pronto un ejercicio democrático? Asambleísta Berresueta, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Gracias, Fausto, por la entrevista. Un placer estar en los micrófonos de FM Mundo. No, creo que lamentablemente la visión del Ejecutivo de pensar de que existe una situación de permanente obstrucción o chantaje a los temas que se debaten en la Asamblea son la constante que se daría en estos días en la Asamblea. No es así. Lo que existe en este momento en la Asamblea es que las bancadas de diferentes partidos políticos lo que están mirando es un gobierno sin norte, un gobierno que se contradice, un gobierno que primero dice no al alza de los combustibles y lo termina haciendo, un gobierno que planteó reducir el IVA, no subirlo, y lo termina subiendo, con contradicciones de esa naturaleza que incluso nos asombran. Lo que pasa es que ahora toda la culpa de las cosas que pasan en el país son culpa de la Asamblea Nacional para poder de alguna manera evitar y poner una cortina de humo a las grandes falencias que estamos viendo en el gobierno. No hay tal, nosotros estamos en el ejercicio democrático de la oposición, incluso inscritos en el Consejo Nacional Electoral en esa calidad, así que lo seguiremos haciendo nosotros y otras bancadas más. El gobierno no debe ver fantasmas donde no hay. Ahora bien, también se ha cuestionado la posición, por ejemplo, de la Revolución Ciudadana, y esto ha generado una nueva pugna, o al menos un nuevo episodio de esta pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, y me refiero concretamente al juicio político en contra de Wilman Terán y Maribel Barreno. Con esta decisión que se pretendió aprobar, se querían saltar al juicio a la canciller Gabriela Sommerfield, y ahí un nuevo episodio en la pugna, como decimos. Mire, creo que hay temas que son urgentes frente a los importantes. Todos los temas en la Asamblea son importantes, pero hay unos que son urgentes, y yo coincido con el presidente de la Asamblea en el sentido de que es necesario reformar la ley orgánica de la función legislativa para darle prioridad y darle la facultad al Consejo de la legislatura y a la Comisión de Fiscalización para que puedan priorizar los casos de fiscalización de acuerdo al tema del gobierno en funciones. Fiscalizar y meter procesos de juicios políticos sobre exministros, lo único que ha hecho también en una estrategia el gobierno es dilatar la posibilidad de fiscalizar lo urgente. Pero en el caso es mirar qué es lo que sucede en este caso con el tema de la canciller, de la ministra del Interior, por los temas que han sido requeridos en la Asamblea. Así que no pasa por un tema de poder establecer una suerte de estrategia sobre lo anterior, sino tratar lo urgente, que es lo actual, y pedir a las ministras y a los ministros de este gobierno que nos digan exactamente qué es lo que está pasando en temas de coyuntura inmediata. Así que por ese lado no pasa por otra cosa que no sea tratar lo urgente. No obstante, ha sido también parte de la coyuntura los casos que ahora todavía no se han terminado de ventilar: Metástasis, Plaga, Purga, y otros casos que se han ido derivando de la corrupción en la justicia, y allí entran precisamente como el protagonista Wilman Terán, Maribel Barreno, por ejemplo, Javier Muñoz, no se diga, pero ¿no es parte también de la coyuntura? ¿No es un tema urgente quizá también el juicio político, de alguna forma también evitar que exfuncionarios con este tipo de señalamientos puedan eventualmente querer volver a la función judicial? Tan urgentes son que estamos en este momento mismo tratándole en el Pleno de la Asamblea, y el tema de la solicitud de archivo, por ejemplo, presentado por la Comisión de Fiscalización en el caso de Wilman Terán y en el caso de Maribel Barreno,
responde a un tema mucho más a detalle y permítame, Fausto, comentar aquí a usted y a su audiencia. Cuando se revisa el procedimiento legislativo, el procedimiento parlamentario en cuanto tiene que ver a la sustanciación de las pruebas que han sido parte del proceso de juicio político, vemos que lamentablemente el interpelante, el asambleísta Jorge Peñafiel, no ha podido fundamentar adecuadamente el tema de la prueba. Fundamentalmente no tiene la claridad en cuanto a la individualización en el momento de acusar a cada uno de los interpelados. El interpelante, lamentablemente, para que se me entienda mejor, debió haber puesto causas a cada uno de las personas que iban a ser interpeladas. Una para el señor Terán, unas causas para la señora Barreno y unas causas para el señor Muñoz. Él lo que hizo fue poner todas las causales para los tres, cuando la ley claramente dice que tienen que ser individualizados. Mi preocupación como jurista, como legislador y como jurista ahora, es que el día de mañana, si la Asamblea Nacional procede a la censura, puede ser motivo de que existan procesos judiciales a futuro, que incluso en cortes internacionales manden, como ya ha pasado, a sancionar al Estado ecuatoriano por estas ilegalidades cometidas en el proceso judicial, en el proceso de juicio político. No me refiero al proceso judicial, me refiero al proceso político. Y que incluso manden a pagar una indemnización al Estado ecuatoriano y que el Estado luego nos pide el derecho de repetición, es decir, que nosotros devolvamos el dinero. Está mal sustentado, está mal presentadas las pruebas, está mal actuada la prueba por parte del legislador Jorge Peñafiel, y eso era uno de los temas que yo pedía hoy en la mañana la palabra en el Pleno de la Asamblea, lamentablemente no se me la dio, para poder explicar al Pleno de la Asamblea Nacional este tema. Está mal actuada la prueba, no está presentada, no está fundamentada, no están individualizados los casos por los cuales se incumplen funciones a cada uno de los vocales, y eso puede llevar a una nulidad, y lamentablemente estamos queriendo ser cirujanos y terminamos siendo carpinteros. Ahora bien, y con todos estos temas en la mitad, el Consejo de la Judicatura, este pretendido juicio a la canciller Gabriela Sommerfield, la aprobación de leyes, ¿en qué momento vamos a ver los ecuatorianos que tanto la Asamblea como el Ejecutivo hagan su trabajo y dejen de echarse lodo, dejen de echarse acusaciones, como habíamos dicho al inicio, el uno que es bullying político, el otro que lo chantajean, el otro que desestabilizan, el otro que tienen una agenda oculta? Entonces, como que es noticia de todos los días y nos tienen hablando de, ahora sí, de lo no importante y lo no urgente. Bueno, tan así que la Asamblea hace su trabajo que el día de hoy aprobamos por unanimidad, Fausto, las reformas al Código Orgánico Integral Penal en el incremento de penas, que fue lo que se pronunció el pueblo ecuatoriano en la consulta popular. No había mucha maniobra por ahí tampoco. ¿Perdone? No había mucha maniobra por ahí tampoco, fue algo también aprobado por los ecuatorianos en consulta popular, entonces ahí era muy difícil que haya diferencias, pero seguramente van a encontrar nuevas diferencias más adelante. Pero necesitamos coherencia y sindéresis por parte del Ejecutivo. La Asamblea hace su trabajo, la Asamblea aprueba leyes con más de 100 votos en más de algunos casos en temas de leyes importantes. Recuerde usted las leyes que aprobamos al inicio del periodo legislativo y lo que estamos haciendo ahora en materia de seguridad también, pero se necesita que el gobierno tenga sindéresis, que el gobierno plantee reformas importantes que vayan a defender precisamente el empleo de la gente, a generar empleo, a generar normas y leyes que vayan en beneficio de los ciudadanos en materia de seguridad. No, por ejemplo, lo que nos presentaron con la ley de seguridad digital, en donde estuvo hasta la exposición de motivos, copia y calco de la ley de seguridad y vigilancia privada, induciendo al Pleno de la Asamblea un error, y lo alertamos nosotros en la Comisión de Seguridad. Entonces, por hacer las cosas al apuro las hacen mal. Por querer sacar estos temas al apuro los hacen mal. Y evidentemente, y creo que la posición del gobierno es tratar de agilitar lo más posible temas de su agenda política de cara a lo que serán las próximas elecciones. El problema es que en este momento que está nervioso, que está encaprichado, que está con una suerte de poca inteligencia emocional, y que vemos en la mañana que comienza a darle palos de ciego a fantasmas que no existen. Dedíquese, presidente, a hacer lo que tiene que hacer, dedíquese
presidente, a depurar a la policía, dedíquese, presidente, a depurar a las Fuerzas Armadas, que son los temas importantes en este momento que se necesita para la seguridad. Dedíquese, presidente, a decirnos cuál va a ser los resultados del famoso Plan Fénix, que no existe. Esos son los temas que necesita urgentemente el país. Y de eso no depende la legislatura, porque le hemos dado las leyes. Para los temas económicos y para los temas de seguridad, le hemos entregado las leyes. Hoy mismo le entregamos otra a la consulta popular. Ya no hay pretexto, presidente, dedíquese a gobernar adecuadamente y no ver fantasmas. Asambleísta Berrecio, te había revisado en una de las notas que publicó hace pocos días del diario El Universo. Dice: superintendente de compañías Marco López será fiscalizado por la Revolución Ciudadana en la Asamblea, lo que podría llevar a su destitución. Y precisamente mencionan allí su nombre. Dice que usted dice tener información de un incumplimiento de sentencia. Y esto tiene que ver con el radar de Montecristi, que hasta ahora no ha vuelto a operar, y esto también por problemas en el reclamo del seguro. Para poner un poco en contexto para quienes nos escuchan, sobre ese radar, la aseguradora Interoceánica, si no me equivoco, ha pagado 5 de 7 millones de dólares. ¿En dónde entra el superintendente de compañías? ¿Por qué habría un incumplimiento? ¿Y qué tiene que ver los radares con el superintendente? Mire, lamentablemente nos ha llegado a nuestro despacho una serie de denuncias en contra del superintendente de compañías. El tema de los radares y el caso de la aseguradora Interoceánica es una de varios casos. Está también la decisión de compañías al margen de la ley. Está el incumplimiento de sentencias por trabajadores y por servidores públicos en la superintendencia que de alguna manera han sido cambiados sin consentimiento de sus puestos, y hay una sentencia de la Corte, del juez constitucional y de la Corte provincial que ordena la restitución, y hasta este momento durante 6 meses el superintendente no ha hecho nada. Pero me voy a referir específicamente al tema del caso Radares. Hace 3 años se dio un siniestro en el Cerro Montecristi, ustedes recordarán, en donde efectivamente, aparentemente por fallas técnicas, por fallas mecánicas o por un tema vandálico, por un tema de delincuencia común, se destruyó este radar. Bueno, ahí entonces, precisamente hubo procesados. La compañía aseguradora del Ministerio de Defensa que debería cubrir el siniestro, no realizó el pago, se negó al pago de ese siniestro, y en ese entonces la superintendencia lo que hace es, luego de varios reclamos, solamente ordenar el pago parcial de lo que solicitaba el ministerio. De los 7 fue lo que se evaluó el siniestro. La superintendencia de compañía solamente ordena el pago de 5 millones de dólares. Pero después del reclamo que se interpuso por parte del ministerio y del escándalo mediático, que incluso en ese momento el fallecido Fernando Villavicencio lo hizo, de esta resolución ha pasado más de un año, y el superintendente, Interoceánica todavía no paga un solo centavo, y el superintendente, en lugar de disolver a Interoceánica, que es lo que cabe de acuerdo a la ley, lo que ordena, la ley de seguros, lo que ordena el superintendente es la remoción de los administradores, que es una cuestión que también se ha incumplido. La ley de seguros dice, si no hay el pago y no hay en base al cumplimiento de la resolución en firme de la superintendencia, está en causal de disolución. ¿Qué es lo que ha hecho en este caso la superintendencia? No le voy a disolver, ordeno la remoción de sus administradores, cosa que tampoco se ha cumplido y siguen en funciones. Pero es importante establecer de que al no declarar esta disolución, permite la existencia de una compañía que aún evidentemente mantiene un contrato con el Estado hasta este momento, y el cual sigue impago el tema del siniestro de los radares, incluso con una sentencia de ordenamiento de ejecución. Está siendo afectados los recursos del Estado en cerca de 5 millones de dólares. Recordemos que el valor total del radar en Montecristi fue de 11 millones de dólares, y recuperar solo 5 millones de dólares estaría costándole la diferencia de 6 millones de dólares a la Fuerza Aérea. Pero con es la importante consecuencia, también decir, Fausto, con la consecuencia, la Fuerza Aérea ha hecho otros reclamos dentro de la póliza, ¿no es cierto? Como por ejemplo, el pedido de que se pague por parte de la aseguradora cerca de 2 millones de dólares para arrendar un sustituto del destruido radar. Algo que en su momento incluso fue aceptado por la Superintendencia de Bancos, pero la compañía Interoceánica se ha negado por varios temas. Otra cosa que nos llama profundamente la atención es que durante 15 meses, Fausto,
15 meses, la aseguradora Interoceánica se negó a aceptarles el aviso de siniestro al Ministerio de Defensa. Y a todo esto, Fausto, a todo esto, la Superintendencia de Compañías le hace el coro, va, en lugar de estar en función de la defensa de los intereses del Estado, está en defensa de los intereses de una empresa privada. Vamos a fiscalizar este tema hasta el final, porque no es un caso, son varios casos en los cuales el superintendente Marco López estaría violentando la ley flagrantemente. Vamos a solicitar la información adecuada, actualizarla, y establecemos adicionalmente el inicio de un proceso de fiscalización para que el superintendente de compañías le diga con toda la claridad del caso al país por qué hace el coro y perjudica a los intereses del Estado al no obligar a la aseguradora Interoceánica al pago de los $7.2 millones que debe darse por este siniestro, y más bien lo que hace es hacerse de la vista gorda, como lamentablemente lo está. Y es importante destacar también, asambleísta, que con todos estos problemas, con todos estos litigios que se ha generado con la aseguradora, no se ha permitido que vuelva a operar el radar, con la consecuencia evidente, y es la falta de control desde esta zona de la provincia de Manabí. Un radar destruido en su momento, por el cual vale recordar que hay militares procesados dentro de este caso y no hay respuestas. La consecuencia, además, sobre las acciones que usted ha mencionado del superintendente de compañías y de la aseguradora, es que no tenemos radar. No tenemos radar, se afecta la seguridad del Estado, un radar que apenas fue usado 11 días cuando se lo colocó, o sea, tan solo 11 días funcionó, y luego se dio este siniestro. Debía haberse utilizado rápidamente la normativa establecida en el contrato, en la póliza de seguro, cuanto en la ley de seguros. Pero ¿qué hizo el superintendente? Miró al otro lado, ordenó el pago parcial, no obligó a la aseguradora para que pueda atender de manera oportuna y pronta el tema del reclamo. Pasaron 15 meses hasta que la aseguradora recibió toda la documentación, alegando una serie de temas que se dilatan, documentos, informes, pericias, etcétera. Eso lamentablemente no puede seguir pasando, y el superintendente de compañías tiene que explicarle al país por qué esta forma tan laxa con la empresa Interoceánica, a quien incluso debió haber dispuesto su disolución, y solamente lo que ha hecho es enviar una sanción de destitución de sus directivos, que incluso hasta el día de hoy se ríe en las barbas del superintendente. Están los mismos funcionarios, están los mismos directivos. Muy grave lo que está pasando en esa ente de control, Fausto. Pediremos sin duda respuestas también al superintendente de compañías respecto de lo que tiene que ver con los radares. Más allá de la super de compañías, más allá de los seguros, de los pagos, impagos del Ministerio de Defensa, creo que es importante también preguntarse a quién le beneficia que el radar no funcione, pues todos sabemos, al narcotráfico. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. A usted, Fausto, muchas gracias, y estaremos dándole más información de la fiscalización que haremos en la superintendencia y, por supuesto, en los ámbitos de seguridad. Vamos a estar pendientes nuevamente. Gracias. Ha sido el abogado Leonardo Berresueta, asambleísta por la Revolución Ciudadana, hablando primero sobre la pugna entre el legislativo y el gobierno, que esta pugna se mantiene. Hay nuevos episodios todos los días, todas las semanas. Hemos sido testigos de las acusaciones de lado y lado. Si el uno le deja gobernar al otro, el otro le deja gobernar o legislar al uno, entonces ese es el cuento de todas las semanas. También hemos abordado el tema de un proceso de fiscalización que se ha iniciado en contra del superintendente de compañías respecto del radar de Montecristi. ¿Qué tiene que ver? La respuesta es que el radar no funciona, la aseguradora no responde y hay una aseguradora operando. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando